Como en cualquier saga, Zelda también está llena de tristeza. Sus personajes sufren calamidades por los conflictos del reino, problemas personales o a causa de su ambiente, leyendas o sociedad. A lo largo de la saga encontramos muchas situaciones similares, personajes tristes, nostálgicos o totalmente devastados. Estos son para mí los 20 personajes más tristes en The Legend of Zelda. Número 20. El fantasma de Link's Awakening. Encontramos al fantasma en la isla y este comienza a seguirnos. Nos enteramos que quiere que lo llevemos a su casa. Al ir allí, el espíritu contempla con nostalgia los vestigios de su anterior vida. Resignado y listo para trascender, nos pide que lo llevemos a su tumba, donde logra partir. Número 19. Dampe. Dampe se podría definir como el reflejo de una soledad injusta. Él es un buen hombre, no solo nos lo dice, sino que nos lo demuestra. Lastimosamente, en cada ocasión nos relata cómo, no solo por su apariencia aterradora, sino también por su trabajo, la gente lo rechaza, lo que lo ha llevado a vivir solo en el cementerio. En cada juego donde aparece lo encontramos en el cementerio, trabajando o descansando, pero siempre en una devastadora soledad. Número 18. Mido. Mido pareciera estar sumido en la atmósfera lúgubre y nostálgica del bosque cuando regresamos de adultos. Recordamos la rabia o frustración que sentía en el pasado y nos duele ver cómo se transformó en culpa y anhelo por sus amigos que se marcharon. Tras 7 largos años, nos encontramos con la sombra de lo que era un líder fuerte y decidido, ahora solo un reflejo de tristeza y arrepentimiento. Número 17. Hilda. Hilda, la reina del Hyrule, vio su reino caer bajo su mandato. Sí, podrá haber actuado mal al decidir robar la Trifuerza de Hyrule para devolver a la gloria a su reino a costa de la caída del otro, pero es casi justificable, solo si pensamos en esta reina encargada de proteger a su tierra y sus súbditos, sentada en las ruinas de su castillo, en la sorda oscuridad que los dominó, viendo su tierra devastada y en caos total. Número 16. Batolo o Murcego. Similar al caso de Dampe, este ser demoníaco vive aislado del pueblo, también en el cementerio, pero mucho más escondido. Es triste ver que incluso nosotros al llegar pensamos que se trataba de una amenaza, cuando esto era totalmente alejado de la realidad, pues es un ser en extremo amable, que aunque quiere vivir en el pueblo e interactuar con sus habitantes, no se puede acercar por el terror que provoca su aspecto y terminó aislado totalmente en soledad. Número 15. Saria. Basta con ver cómo le cambió la mirada a nuestra amiga de la infancia, que vivía tranquila en el bosque hasta que el destino llamó. Su mejor amigo la abandonó, fue secuestrada y retenida en el templo del bosque por criaturas terribles, dejando su hogar invadido por la violencia. Finalmente despertó como la sabia del bosque, enterándose que nunca podría regresar a su hogar ni estar con sus amigos, y podemos apreciar el dolor en la tristeza de sus ojos. Número 14. Midna. Son varios momentos en los cuales la situación con Midna es muy triste. El estado en el cual la encontramos la primera vez, en especial cuando llegamos a conocer su historia, pues perdió su trono y todo lo que quería. El lamentable estado en el cual tenemos que llevarla a la princesa para que salve su vida y la despedida final, todos son momentos que te dejan con un nudo en la garganta. Número 13. El chico punk. El chico punk es encontrado en Kakariko. El estado en el cual lo encontramos es lamentable. Su propio rostro nos muestra su dolor. El chico se pasa toda la madrugada sentado junto al árbol de la entrada del pueblo, pues no tolera estar en casa con una familia que odia. En general parece odiar a todos los humanos y está sumido en una depresión terrible. Pero lo peor es su final, pues si regresamos como adultos vemos que dejó incluso el pueblo y podemos encontrarlo en el bosque. Pero luego el chico no aparecerá más y una Kokiri en su lugar nos dirá que se perdió en el bosque y ya sabemos el destino de aquellos extraviados en los bosques perdidos. Número 12. Hylia. La parte más triste de Hylia es justamente durante nuestro viaje en Twilight Princess, pues tras ser secuestrada, aunque Link la anhela, nos pasamos casi la mitad del juego sin poder encontrarla. Cuando por fin lo hacemos, nos encontramos con que Hylia no tiene memoria, no solo no se acuerda de lo que sucedió durante su secuestro, sino que ni siquiera puede recordar a sus amigos, incluyéndonos a nosotros. Número 11. Malon.
El momento más triste de Malon es un reflejo de lo que sucede en el rancho. De niños encontramos a esta alegre niña feliz por vivir con sus caballos que nos enseña su canción. De adultos, mientras el rancho está dominado por Ingo como esbirro de Ganondorf, Malon fue reducida a una simple trabajadora explotada y la encontramos en una terrible depresión. La imagen de Malon solitaria en las noches tratando de encontrar un poco de libertad rompe el corazón. Número 10. Marin. De manera similar son los deseos de libertad de Marin los que nos causan aquel sentimiento conmovedor. Ella nos cuenta que sueña con salir de la isla, volar como una gaviota y sobre todo cantar para la gente de todo el mundo más allá del océano. Lo desgarrador es el final, pues cuando la aventura termina, ni siquiera sabemos si Marin era al menos real. Número 9. Darmani. Darmani, el Goron cuya forma adoptamos, está sufriendo de un gran dolor. Solamente como un fantasma vagando por su aldea se da cuenta que podemos verlo y nos pide ayuda desesperadamente, pues yendo a investigar por qué la nevada estaba devastando a su pueblo perdió la vida. Como espíritu y sin esperanzas nos pide no solo ayudar a su hogar, sino liberarlo de su sufrimiento. Número 8. Mipha. En general, la historia de los 4 héroes que perecieron en la batalla contra Ganon y que conocemos solamente en espíritu es quien se lleva a este puesto, pues encontrarlos ya sea como fantasma o en los recuerdos de Link es bastante triste. Pero especialmente es Mipha quien parece más trágica, cómo estaba enamorada de Link con un amor no correspondido y cómo trató de protegerlo a pesar de todo. Hay algo en su voz y su figura que nos genera un sentimiento demasiado triste. Número 7. Lulu y Mikau. Esta pareja de Zoras sufrió un destino también bastante cruel. Enamorados y esperando a sus hijos, los huevos que darían lugar a su descendencia fueron robados por piratas. Peor aún, intentando recuperarlos de su fortaleza, Mikau es herido de gravedad y lo encontramos agonizando en la playa hasta que muere frente a nosotros. Esto es tan devastador que lo único que Lulu puede hacer es quedarse de pie día y noche en soledad contemplando el océano. Número 6. Rutella y Rayleigh. La reina de los Zora y su hijo durante Twilight Princess. Su historia es triste, pues fueron atacados por la invasión de Sant y sufrieron una derrota terrible que terminó con el fallecimiento de la reina Zora y con el príncipe herido y completamente perdido. Lo más triste es ver cómo, incluso tras la muerte, la reina, como un fantasma, sigue cuidando de su hijo. Número 5. El mayordomo Deku. La historia del mayordomo está ligeramente oculta. Sabemos que las formas en las cuales nos transformamos son de seres agonizantes cuyas almas fueron curadas, pero son formas de seres que existieron en realidad, Darmani y Mikau en este caso, pero no se nos dice explícitamente de dónde proviene nuestra forma Deku. No obstante, justo después de nuestra transformación vemos una forma similar a la nuestra, reseca y muerta. Más adelante en el pantano conocemos al mayordomo del Palacio Deku, quien nos dice que nuestra apariencia le recuerda a su hijo que desapareció. En los créditos del juego vemos al hombre devastado llorando junto a la figura que vimos en primer lugar. Número 4. Zelda. Zelda, como es lógico, tiene diversas apariciones durante toda la saga y pareciera que casi todas ellas fueran tristes. Desde la princesa de Ocarina of Time, que vio su reino derrotado y vivió en las sombras entrenándose como una sheikah en las artes oscuras. La de Twilight Princess, que perdió la batalla y el reino a manos de Sant y luego dio su vida por Midna. La de Skyward Sword, arrebatada de su hogar para cumplir un destino que no deseaba lejos de quienes quería. O la de Breath of the Wild, torturada por la actitud de su padre con problemas emocionales, que quedó sola y sellada con Ganon por un siglo tras la derrota. La princesa Zelda pareciera siempre estar rodeada de tragedia y a pesar de ser fuerte, en muchas ocasiones la vemos en momentos muy vulnerables, pero sobre todo, su dolor más recurrente debe ser el de ver a su reino derrotado o en ruinas. Número 3. El Skull Kid. El Skull Kid también vivió un destino trágico. Siempre rechazado y mal visto, al final encontró aceptación y amistad en los gigantes, quienes tras un tiempo lo dejaron para cumplir su labor de deidades protectoras. Pero el Skull Kid no lo tomó bien. Sumido en la depresión, sintiéndose abandonado y más travieso que nunca, se dedicó a hacer bromas a los demás.
Esto lo llevó al punto de robar la máscara de Mayora y llevar a Termina a un destino terrible que, aunque fue salvado, tendrá que cargar con la culpa por siempre. Número 2. El Rey Rohan. Hay diversas apariciones del Rey de Hyrule y la mayoría tienen un tinte nostálgico. El ejemplo más claro es en Wind Waker, donde es el mismo rey nuestro compañero a lo largo de la historia, pero que al final decide hundirse junto a su reino en una despedida terriblemente triste. Pero el más trágico es sin duda el Rey Rohan Bosphoramus Hyrule, que comandó a su reino en la lucha contra Ganon y perdió. Ahora desde la meseta de los albores, solo como un fantasma contempla el reino que perdió y el castillo donde su hija está sellada bajo el dominio del demonio que se lo robó todo. Número 1. La sombra del héroe. No hay nada más triste que ver que el destino del héroe, del protagonista, de aquel que lo sacrificó todo, es trágico. La sombra del héroe, lo poco que resta del héroe del tiempo, es encontrado en Twilight Princess, con el único deseo de transmitir sus habilidades a un nuevo héroe, pues su espíritu vaga frustrado por los bosques al no haber sido reconocido como el salvador que fue. Sabemos que en la línea temporal donde Link es vuelto a ser un niño tras derrotar a Ganondorf, nada de lo que estaba por venir sucedió y nada de lo que el héroe hizo era sabido. Ahora, lo único que le queda es entrenar a un nuevo héroe para que salve el reino en su nombre. Pero mientras lo espera, se pasa años, décadas, quizás incluso siglos, recorriendo los bosques como un alma frustrada que no logró cumplir su sueño.